el verdadero sentido de este país, lo que realmente nos convierte en país, es el pleno equilibrio interterritorial. Y precisamente en favor de este equilibrio entre todas las comunidades nos hemos mostrado disconformes en todo momento con el actual modelo de financiación autonómica, porque si un pueblo podía exigir, ese es, sin duda, el pueblo extremeño. Contamos con un modelo de financiación en el que numerosos criterios no se han evaluado con la importancia que debían y, sin embargo, son fundamentales a la hora de prestar servicios en una comunidad como la Comunidad Autónoma de Extremadura. Me refiero, por ejemplo, al envejecimiento y a la dispersión poblacional. Porque, como saben, en el actual sistema prima mucho más la población sobre las demás variables. Y con ese criterio se castiga a nuestra región, donde, como también saben, pesan y mucho otros problemas de carácter estructural que exigen también un esfuerzo por parte de la Administración central, un esfuerzo en favor de Extremadura. Si la solidaridad es la base de nuestra Constitución y la garantía de nuestro país como país, se deben atender también las necesidades de nuestra comunidad. Por eso, la posición del Consejo de Gobierno de Extremadura es que estamos en contra del actual modelo de financiación autonómica. Creemos que nos perjudica. Pero hoy queremos mandar un mensaje al Gobierno de España y a las demás comunidades autónomas. A pesar de que somos una de las comunidades más perjudicadas, vemos totalmente imprudente que en tiempos de dificultad y de escasez económica como los actuales se cambie el modelo de financiación autonómica. Por eso, ante la difícil situación que estamos atravesando, pedimos que se prorrogue el actual modelo de financiación. Si el Gobierno de España quiere, cambiando este modelo tendrá una lucha entre comunidades autónomas. En tiempos de escasez de recursos, no les quepa ninguna duda, la lucha está servida.